No quepo. Ahí estás. No cabemos. Es la pandemia. Hay que echarle la culpa. Estamos grandes. Hazte para acá, porque si no te ve la cabecita más chiquita. ¿Ya estamos al aire? ¿Ya? ¿Y me estás diciendo todas esas cosas? ¿Cuáles todas esas cosas? De mi cabecita chiquita. Pues, ¿qué querías que te dijera? Ay, miren, no. Ya está. Hola, ¿cómo están, chicos? Todos los que están allá conectados. Qué bueno que están. ¿Y qué? Regresen mi dinero, no se ve. No se ve porque hiciste 5, 4, 3, 2, 1 y nada. ¿Y nada? Ahí estamos bien chafas que no entramos. Pues, no, hombre, pero pues ese es que ya mi puesto de cácaro ya lo perdí. No se escucha nada, absolutamente nada. Tú sí, pero yo no. ¿Tú no? A ver, pues ahí debes de estar. Ahí estoy, sí. Sí, aquí debe escucharse, claro. Sí. Súbele el volumen, Rick Lima. No, pues es que el Rick Lima tiene ahí está mal su volumen. ¿No te puedes hacer un poco más para acá? Pues no. A ver, ahí estás, ahora sí. Ahí está el Rey Jaimes también. Y bueno, pues... Llegó el Rey. Qué bueno que están conectados hoy, aquí en el estudio que tenemos. A ver si lo tengo por aquí. Se supone que yo lo tengo por aquí, pero como tú mueves esta computadora en la mañana, ya no sé ni dónde quedaron las cosas. A ver, ¿dónde están? ¿Ya no están? Yo tengo la culpa. Hay que echarle la culpa a alguien a fuerza. Si no, imagínate. Mi dedito. ¿Dónde está? No sé. A ver, el libro. Ay, aquí está ya. Yo lo enseño como Chabelo. ¿Como Chabelo? Sí, pues ya, qué chiste. Pues sí, ¿verdad? Vamos de mal en peor con este sistema. Es que Cacho a fuerza quiere ser ¿Qué? el nuevo sistema, pero no sabemos usarlo bien. No, pero pues hay que ir aprendiendo, ¿no? Edgar G. García. Hola, Edgar G. García. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí son tardes, casi noches. Que se escucha bien, dice Patti. Ya están viendo el librito. Y lluviosos. Y ya estamos. Ya todos estuvo. Lluviosos. ¿Cómo están por allá en la Ciudad de México? Según esto estaba haciendo frío, ¿no? Algo así. Hola, Patti Garduño. ¿Cómo estás? Ahí está. Qué bueno que estás conectada aquí en esta tarde. Espero que estén disfrutando del encierro, sí, ahí con esto de la pandemia. Y pues aquí ni cines tenemos, ustedes siquiera tienen cines allá. Ya estamos bien chafas. Yo creo que el cine de aquí ya tronó. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, ya tantos meses, de por sí no había mucho. Pero bueno, pues hay que confiar en que esto pase pronto y que de alguna u otra manera, pues... Pues ya. ¿Ya qué? Ahí está. Pues aquí estamos, de todas maneras. Pues sí. Virtual o de todas maneras tenemos muchos amigos virtuales. Y ya están aquí todos los semillosos carolinos. Que ahí está ya Angélica, está Rey Jaime, semilloso carolino. También Rick, que ya lo adoptamos. Aquí está Yolita también. Todos los que están aquí en North Carolina, bienvenidos. Yolita, que nos hizo unos guasontles impresionantes. A mi micrófono. Oye, no me quedaron las verdolagas, pero ni por asomo como las tuyas, Yolita, ¿no? Estoy bien chafa, yo estoy bien chafa. Yadira Cabrera, toda la familia Baza ya está con nosotros también. Semillosos carolinos, presentes. Ajá. Y desde la Ciudad de México, pues está... A ver, no, creo que no han llegado muchos de la Ciudad de México. Patti Garduño, monita, como siempre. Mi hija desde Colorado. Oye, está Colorado, nevando que ya está nevando en Colorado Springs y los alrededores. Juan de la Cruz, ¿cómo estás? También están ya Edson y Nicky Arellano. ¿Qué tal? Qué gusto poder estar, aunque sea virtualmente, estar juntos. Rick Lima desde el precioso Veracruz. Solo Veracruz es bello.
¿Qué tal está el frío allá en Veracruz? Angie ya está conectada y Eric también en Veracruz dice que hace mucho frío, pero que no se siente por el calor. Bueno, Está bueno. o sea que sí. ¿Habrá frío alguna vez en Veracruz? Sí, No, cómo ¿sí? no, en los tiempos de huracanes. Ah, bueno. ¿Eh? Desde Francia, Wilson. Desde Francia. Qué elegancia la de Francia. Ok, bueno, pues hoy estamos aquí tratando de empezar este estudio con todas las cuestiones técnicas que esto implica, porque Diana tiene un setting aquí en la mañana para sus clases, nosotros tenemos otro setting aquí para en la tarde, y le voy a decir, como le decían a un cura, no, eso no se los voy a decir. No. Ya, déjense de tanta cosa. Ok. Ajá. Dice que Rick Lima, como no hay cines, pero con Netflix, y ustedes con eso ya lo armamos. Y ya, pues Y sí, ya, ya Ya deberíamos de hacer un enlace por teléfono con el Rick Lima un día. Ay, Vamos a poner digo que iba a ir al Zoom y no se apareció. Vamos a poner a No, Rick Lima, vamos a poner a Monita, imagínate, Híjole. al Rey Jaimes y al Yuyuyuy, el ingeniero. Ensalada de loco. Ok, chicos, démosle a lo bueno, que pues vamos. qué bueno que están aquí y qué bueno que el Señor los ha llenado y colmado con su misericordia el día de hoy, porque pues esa se renueva todos los días y eso es algo que reconocemos y que día con día estamos pensando que ahí está. Eso es algo que es increíble. Poder pensar en ese, ¿qué es misericordia? Misericordia es como cuando un hijo tuyo hace una travesura y le vas a dar su mantequilla y resulta que como que dices, mejor no. Y por misericordia no se la da. No le das su mantequilla. Pero sale peor porque se chiflan. Después te la hace otra vez, ¿verdad? Hola, Monita, monis. ¿cómo estás? Ok, pues veamos. Ajá, veamos. Entonces vamos a darle gracias. Estamos en el libro de Efesios. Sí, estamos, pero antes le damos gracias al Señor, ¿no? Por toda la gente que está conectada y toda la gente que se conectará en el futuro y que verán este estudio en el futuro también. Es a través de la Biblia en un año. Es una introducción a los 66 libros de la Biblia. Y pues si alguien de la Iglesia Católica se conecta, bueno, ¿por qué dicen 66 libros? Porque son los libros que se consideran inspirados por el Espíritu Santo. Hay otros libros que van en las Biblias católicas, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que están los famosos libros apócrifos. O deuterocanónicos. ¿Sí? Y que esos, ¿por qué se han sacado? Porque, bueno, hay cierta cuestión dudosa respecto a la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, por eso quedan estos 66 libros después de una... Pero son libros históricos. Claro, son libros muy interesantes, los deuterocanónicos. Así que si alguna vez tienes chance de leerlos. Pues yo con los puros 66 ahí tengo. Sí, cierto. La verdad. Ok, bueno, pues vamos a dar gracias. Señor, te agradecemos en esta tarde porque pues tú nos tienes aquí todavía y si aquí estamos respirando es que tenemos un propósito para ti, Señor, todavía y que sigas derramando y guiándonos y dándonos de esa misericordia que siempre has tenido con nosotros, Señor, porque pues como decía Diana al principio, a veces parece esto ensalada de locos, pero yo sé que tú nos amas, Señor, y que tú amas a cada una de las personas que están allá del otro lado de la pantallita y que te pedimos también que los llenes de tu amor, que los llenes de tu palabra, de que tu Espíritu Santo siempre les reine en sus corazones con paz, con sabiduría, con discernimiento. Y bueno, gracias, Padre, por este tiempo que podemos estar juntos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Y al sartén, ¿no? Ya comimos unas deliciosas calandracas. Yo siempre estoy hablando de comida. Calandracas? Digo, ¿cómo se llaman? Verdolagas chafas. Verdolagas. Me quedaron chafas. Ajá. Bueno, ni modo. Ok, estábamos en este libro que corresponde a través de la Biblia en un año. En el libro de Efesios, un libro que tiene muchas cosas muy interesantes. Y bueno, estábamos tocando algunos puntos que eran importantes y decíamos que la estructura del libro, bueno, como dice ahí, que hay una parte doctrinal y una parte práctica. Entonces, esta parte
doctrinal habla o se refiere a ese llamado. Y bueno, esto está ahí puesto, plasmado, inspirado de los capítulos 1 al 3. ¿Sí? ¿Y cuáles son algunas de estas características, Diana, que vimos, por ejemplo? Así rápidamente la semana pasada. Nos hablaba en el capítulo 1 de la iglesia como un cuerpo, ¿sí? Y Pablo comienza con un gran derramamiento de alabanza por nuestras posesiones en Cristo, ¿no? ¿Cuáles son estas posesiones que tenemos nosotros en Cristo? Y hace esta lista, en la Biblia encontramos a veces listas de varias cosas. O puedes, es una manera de cómo poder, como analizar, desmenuzar un poquito, a ver qué me dice este texto. ¿Cuáles son todos estos beneficios? Dice que estamos en Cristo, en el versículo 1. Todas estas cosas que nos bendijo el Señor. Nos bendijo con toda bendición espiritual, en el versículo 3. Nos escogió en Él, adoptados hijos suyos por medio de Cristo, en el verso 5. Somos aceptos en el amado, así verso 6. Verso 7, tenemos redención por su sangre. Redención, que significa, pues, comprados por precio. Ajá, salvación o rescatados, pues. Tenemos el perdón de pecados en el mismo versículo 7, dándonos a conocer el misterio de su voluntad en el versículo 9, de reunir todas las cosas en Cristo, versículo 10. Tuvimos una herencia, lo dice el verso 11. Somos para alabanza de su gloria, lo dice el versículo 12. Y somos sellados con el Espíritu Santo, el versículo 13. Y ahí nos quedamos la semana pasada. El 14 dice, claro. Se nos garantiza esto, cuando dice en el verso 14, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, las arras es como la confirmación, la garantía. Sí. Y bueno, pues Pablo lo que está aquí diciendo es que hemos sido sellados nosotros cuando recibimos a Cristo, cuando de una manera el Señor nos alcanzó. ¿Por qué nos alcanzó? Nosotros no salimos un día o nos levantamos una mañana diciendo, hoy quiero conocer al Señor, hoy voy a recibir a Cristo. No, Él fue el que nos alcanzó en un momento determinado de nuestra vida y nuevamente volvemos a lo mismo. Él en su misericordia nos reveló nuestra desgracia espiritual, nuestra bancarrota, digamos, espiritual, y pues nos mostró nuestro pecado, nos mostró todas las faltas en las que pues estábamos viviendo en esa vana manera de vivir y pues ahí nos dio convicción de pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y esa es una labor que nadie podemos hacer. Yo no puedo convencer a nadie de pecado. No puedo decir arrepiéntete pecador para que se arrepienta. No, yo no puedo hacerlo. El Espíritu Santo es el que a todos nos ha convencido. Y entonces cuando el Señor nos alcanza, en ese momento el Espíritu Santo nos sella con esas arras maravillosas y que ese sello va ahí de por vida. Siempre lo tenemos ahí y esa es nuestra identidad delante en este mundo, ¿no? La identidad que tenemos en Cristo, que somos hechos hijos de Dios. Y bueno, pues Pablo continúa aquí en oración por conocimiento y poder, los versículos 15 al 23, y dice en el versículo 17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La palabra de Dios es algo que se nos va revelando poco a poco. Y cuando empezamos en el Señor y cuando decimos, es que estoy en mi primer amor, o cuando ves a alguna gente muy animada, muy, ¿cómo se dirá? Muy prendida, muy impulsada por aprender más del Señor, pues es que está en su primer amor, ¿no? Y bueno, ese espíritu de sabiduría a veces nos hace falta al principio, porque... Hola Bernardo, ¿cómo estás? Allá hasta Kentucky, un saludo. Y sí, yo creo que la Biblia nos habla y nos llama a ser sabios y prudentes. Y yo creo que ese es un accesorio del cual a veces carecemos en esta época. Nos hace falta sabiduría para discernir las cosas que nos convienen y no nos convienen. Vivimos en una sociedad tan acelerada que la sabiduría como que es rebasada en un momento por esta premura que vivimos el día de hoy. Y yo creo que debe haber un momento en cada quien de los que estamos aquí
que tendríamos que hacer un alto y decir, a ver, momentito, ¿realmente esto me conviene? ¿Realmente esto honra a Dios? ¿Realmente esto es la voluntad de Dios? Y yo creo que ahí es donde se aplican los principios de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios pues es sabia, es sabiduría pura, y cuando tienes alguna duda, el mejor filtro que puedes tener, pues es la Biblia. Y ella te va a dar sabiduría y nos va a dar sabiduría a todos los que estamos aquí. Y entonces esa es la oración de Pablo para los Efesios, que a partir de la sabiduría el Señor nos revele en el conocimiento de quién, de Él, de Cristo. De Cristo. Sí, porque pues hay sabiduría humana, sí hay sabiduría del mundo, sí la hay, pero pues esa como que a veces no, como que expira, ¿no? Como la fecha de las leches, que Yo. tiene fecha de expiración. Ay, sí. Y hay mucha sabiduría humana que se apesta. ¿Qué pasó con el marxismo que sonaba tan bien en un principio, no? Todos los principios de Marx y de igualdad y de repente, ahora sí que se apestó. Se acabó el asunto. Se acabó el asunto, ¿no? Y pues la sabiduría de Dios es eterna, la sabiduría de Dios no cambia. Y ese es ¿cuál es el principio de la sabiduría? Que El nos habla la temor al Biblia. Señor. El temor al Señor, o sea, el temor a acercarnos reverentemente a su Temor a palabra. ofenderle. Temor a hacer lo que Él no quiere que hagamos y le ofendemos con nuestras acciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí está ese principio de la sabiduría. Y aquí Pablo en su oración está diciendo que el Espíritu les dé justamente esa sabiduría y esa revelación. Después en el versículo 18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, ahí en el versículo 18. Y luego dice aquí, la supereminente grandeza de su poder. ¿Qué es supereminente? ¿Qué es una eminencia? La super más poderosa del mundo mundial. Las superpoderosas, las chicas superpoderosas. Algo supereminente, pues es algo más que eminente, ¿no? Algo que está más allá de la eminencia. Y una eminencia es alguien que tiene un poder, ¿no? Pero ya estar la supereminencia es algo que Más allá de lo que podamos pensar. más allá de la grandeza que podamos ver que alguien tiene, ¿no? O sea, si pudiéramos estar en contacto con un rey, o como cuando te encuentras con alguien famoso en la calle, ¿no? Oh, wow, el famoso, la famosa, ¿no? Es algo que va más allá de todo eso, ¿no? Y eso es lo que dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Estos están en los versículos 19 y el 20. Este es el poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Aquí es algo que me gusta repetir, me gusta repetir, me gusta repetir. ¿Sí? Ese Espíritu de Dios, Diana se me queda viendo, mira, la veo en la pantallita. Can, 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 can. Can, 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 can. Ese mismo Espíritu que está ahorita habitando en ti, porque tú, si eres de Cristo, si tú te dices creyente, pues el Espíritu Santo mora en ti, porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Es ese lugar donde Él decidió y le plació habitar en nosotros. Entonces, si te das cuenta, ese mismo Espíritu que mora en ti, es ese mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de la tumba. ¡Qué privilegio! Y a veces nos sentimos tan apachurrados, nos sentimos tan agüitados, nos sentimos tan que pues nadie me quiere, soy una basura, como cantaba tu primo. Sí, y yo creo que la realidad es que Dios nos ha provisto de Dios mismo en el personaje, En la forma en la forma de de Dios, del Jesucristo. Espíritu Santo. ¿O del Espíritu Santo? Sí, en la forma del Espíritu Santo para morar y habitar en cada uno de nosotros. Y que nos consuele en esos momentos que necesitamos consuelo y que nos dé sabiduría en esos momentos que necesitamos ser sabios y que nos dé discernimiento en esos momentos que no sabemos para dónde ir o qué hacer. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que haces cuando estás en broncas? ¿Te detienes a pensar en Él? ¿Te detienes a reflexionar? Bueno, Señor,
Hay una canción que creo que la cantamos el domingo. ¿A quién iré en necesidad? Sí. ¿Sí? ¿A quién iré? ¿A quién vas a ir? ¿A quién vas a acudir? Sí, las personas te podemos dar nuestra opinión, ¿no? Pero pues la opinión de nosotros, cuando alguien viene a pedirnos un consejo, pues esa no funciona mucho. Y, y esa función que nosotros podemos eh, ejercer a través de la presencia del Espíritu Santo, eso nos va a traer paz en el corazón. Porque hay decisiones o hay momentos, ahora sí que hay momentos en la vida del hombre y de la mujer, que el Espíritu Santo pone en tu corazón cierta cosa cuando tú te has metido a la palabra, cuando tú has tratado de buscar, cuando tú has orado y dices, ay, híjole, pero de veras, Señor, tengo que dejar esto. Oye, Señor, de veras tengo que dejar esta chava. Oye, de veras tengo que dejar este chavo. Oye, Señor, de veras tengo que devolver eso. Oye, Señor, de veras tengo que... ¿Sí me explico? Y, y ahí está el Señor en todo momento, hablándonos, redarguyéndonos, dice Ujú. la palabra de Dios. ¿Qué es redarguir? Pues ahí está, nos está dando lata todo el día. Rascándole así De la que, basurita. sí, pues es un proceso de limpieza, ¿no? Ay, se me cayó mi Es un tenedor. proceso de limpieza que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque justamente Él nos quiere modelar de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a cómo vamos viviendo, ¿no? Hasta que lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Oye, nos manda saludos Janet. ¿Será Janet, Janet la de la escuela de teatro? tal No, vez. eres tú. Hola Janet, ¿cómo Hola, estás? Un saludos. abrazo. Hasta donde vivas, ¿a dónde andas? ¿Quién sabe? Pues sí, así está el asunto, que como decías, dice Rick, como Ujú, hablabas el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos ujú. es el que mora. Nos comparte en Santiago 4:5, que dice el espíritu que nos ha hecho morar, nos anhela celosamente. Sí. ¿Qué dice Santiago? Pues sí, Ujú, Dios nos anhela celosamente. Qué bonito escuchar eso, que Dios nos anhela, que el Espíritu Santo nos anhela ujú. celosamente. Y bueno, pues cuando... ¿en qué nos quedamos? Ah, en el punto número D. O le moviste aquí? Oh, Janet es la hermana de Yolita. Ándale. Hola Ándale, Janet, ¿cómo estás? Janet. Hace años que no Sí, la pero vemos. muchos años. Qué Ajá. gusto verte. O Qué gusto. escucharte, saber que estás Hola, presente. Dayi. Aquí tengo a tu hijo, hacinado en mi Entenado. casa. Sí. Bueno, en el punto número D aquí del texto dice, el Cristo exaltado está sobre todo y Él es la Sí, nos cabeza sobre la acordamos de iglesia, ella. Ujú. ¿no? O sea, Cristo es la cabeza de todos nosotros. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos los cabezones que vamos ahí a ella, ¿no? Nosotros somos, Nosotros sí. somos la iglesia finalmente, que somos el cuerpo, ¿no? Y Pablo pues da gracias porque nosotros, la iglesia, somos la plenitud. ¿Qué quiere decir? El complemento de quién, de Él. Qué privilegio tan maravilloso, ¿no? Que podamos ser el complemento del Señor, ¿no? Y eso lo vemos en los versículos 22 y 23. Ok, la iglesia, dice el texto, es la casa de Dios. Esto está ya en el capítulo 2 del libro de Efesios. Tenemos una nueva condición el día de hoy en Cristo. Y ahí de los versículos 1 al 10 lo podemos leer. Y en los tres primeros versículos vemos nuestra condición antes de que fuéramos salvos. Y no se refiere al detergente salvo, sino se refiere a que estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Todavía existe el detergente salvo. No sé, Salvo Plus, a lo mejor. Y bueno, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el versículo 1, el capítulo 2. Ujú, ¿Cómo muertos si estábamos caminando todavía? Pues así como The Living Dead, casi casi espirituales, ¿no? ujú. Que pues sí, estábamos muertos espiritualmente. ¿Y esto por qué? Porque estábamos separados de Dios. No estábamos en paz con Dios. No es que Dios haya hecho la guerra en contra de nosotros. Nosotros nos separamos de Él. ¿Cómo se dice? Flagrantemente. O sea, Ay, de plano no quisimos tener sí. una relación con Él. ¿Por qué? Porque lo reflejábamos con nuestra vida, con nuestras acciones, como dije al principio, nuestra vana manera de vivir. Eso es lo que se oponía a la manera de Dios, ¿no? Y hay por ahí un libro muy bonito que no me acuerdo del autor, Vivir al estilo de Jesús.
El día de hoy esa sería la pregunta. ¿Estás viviendo el día de hoy o estamos viviendo al estilo de Jesús? Porque finalmente eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, conformarnos. Conformarnos es, ¿qué quiere decir? Hacernos a la forma de, no que nos haga conformes, sino que nos haga a la forma de Cristo. Y esto es lo que la Biblia, si realmente cada día te involucras con ella, si cada día te involucras en oración con papá, pues va haciendo en nuestra vida hasta que nos recoja de esta tierra o hasta que Jesucristo venga, ¿verdad? Y bueno, en el punto número B, ya dijimos que estábamos separados de Dios, ¿verdad? El punto número B dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Como dice Mona, yo estaba muerta y andaba de parranda. Así Sí, es es. cierto, anda uno de parranda como si nada, pero estamos bien muertotes Sí, espiritualmente. ¿qué quiere decir siguiendo la corriente de este mundo? Yo creo que ahí habría que ir a Eso. Romanos 12, ¿no? Pues la parranda. La corriente Sí, de este mundo. tienes Romanos 12, 1 y 2 Romanos y 12, 3. 1 y 2 y 3. Sí, por favor, que ahí sería importante destacarlo. ¿Qué es lo que, bueno, mismo Pablo les escribe a los romanos, ahí en el capítulo 12? Dice, así que hermanos, os ruego por Fíjate, ¿a quién le está hablando? a los ¿A cristianos, cualquier hijo de vecino? Hermanos. a los hermanos. ¿Sí? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Otra vez hablando de la misericordia. que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está. Ahí hay una parte muy, muy importante que me gusta definir. O sea, ¿qué es lo que dice? Que presentéis, o sea, que te presentes, o sea, que como los soldados, presente, ¿sí? Que estés ahí presente. ¿De qué manera? Físicamente, con tu cuerpo. ¿Qué más? Con tu culto Cuerpo. racional. No, primero dice Oh. vuestros cuerpos. Ah, ya. ¿Sí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. O sea, tenemos que vivir día con día pensando no en mí, no en lo que yo quiero, sino en lo que Él quiere de mí. En cómo puedo yo glorificarle a través de lo que hago, cómo puedo agradarle a Él en cada acción que yo realizo en esta vida. Ese es un sacrificio vivo. O sea, es que vives ya para Él. Ya no vives para los placeres de este mundo. Y no me estoy, no estoy satanizando el rollo de que, ay, no, pues enciérrate en tu cuarto y ponte a leer la Biblia y a orar. Pues, bueno, si ese es el llamado que Dios te ha dado, qué bueno. Pero el Señor nos ha llamado, la palabra iglesia en su definición, digamos, Etimológica. original, quiere decir que hemos sido llamados afuera. No te puedes quedar ensimismado ahí en tu casa o en el templo, como dicen muchos por ahí, pues esperando a que regrese el Señor. Sino que eso que de gracia has recibido, ese mensaje de amor que has recibido, de salvación, pues es un mensaje que tienes que darlo a conocer. ¿A dónde? Pues al que se deje. Esa es la cuestión. O sea, ese es el llamado que Dios te ha dado. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio, prediquen las buenas noticias a toda criatura. ¿Y quién es una criatura? Una criatura es alguien que no es hijo. Hay hijos, habemos hijos y habemos criaturas y otros que son hijos también. ¿Sí? No, eso no viene en la Biblia. Pero sí, una criatura es alguien pues que anda ahí como... ¿Los hijos son los hijos desobedientes? Sí. Que andan como burros sin mecate, digo yo, ¿no? Y bueno, pues dice la Biblia que Dios nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque reconocimos el nombre de Cristo, reconocimos a Cristo en nuestra vida, ¿no? Los que no, pues andan como criaturas X. Y después, ahí es lo que nos habla este versículo que está leyendo Diana, sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Un sacrificio agradable, no un sacrificio de, ay, Señor, pues yo lo estoy haciendo para que veas, sí, me doy mis golpes de pecho. Ese no es un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es aquel que lo haces de una forma agradable, de una forma que no te pesa, de una forma que no eres tú, sino eres guiado por el Espíritu Santo. Ese es el sacrificio vivo que debemos ser agradable y que es vuestro culto Racional. Y ahí es bien importante. El culto racional quiere decir
que no somos robotitos o no somos los mensos que hacemos lo que nos dice cualquier gente que se para en el púlpito. O que de repente, ay, no supe de mí. No supe de mí. Me agarró el espíritu. Me agarró el espíritu. No es cierto. O sea, el culto que Dios te permite hacer es un culto pensante. O sea, Pues los cristianos somos gente que en- pensamos, gente y que tenemos entiendes cerebro. lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Que entiendes. Dice, sacrificio vivo y agradable de culto racional, dice Rick Lima, entendidos, razonado, tomando buenas decisiones. Claro. Ahí está. Ahí está. Y que, bueno, que tienes discernimiento entre lo que te conviene y lo que no te conviene, Eso ¿no? iba yo a decir, cuando una vida, esa palabra clave es decisiones. Ajá. Vivir una vida como un sacrificio vivo quiere decir que vas a ser cuidadoso de tus decisiones diarias. Así es. Decisiones de todo tipo, de todo tipo. Decía un estudioso del teatro que los personajes, bueno... Oye, ¿no tienes una palanquita para subir tu silla? No, A la que los personajes son, sí, es como los humanos, ¿no? Eso cuando estudiamos teatro. Y los humanos siempre estamos tomando decisiones. Aún tomamos decisiones desde que me voy a levantar, ¿qué me voy a poner? Claro. Eso es una decisión. ¿De qué lado me quito la chinguiña? ¿Del lado izquierdo o del derecho? No, pero decisiones que, por ejemplo, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Voy a una cita de trabajo? Todas las decisiones de nuestra vida están motivadas por alguna razón. Uh-huh. Entonces, desde que me levanto, ¿me levantaré temprano o no? O sea, tu decisión siempre está ahí. ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a desayunar? ¿Cómo me voy a vestir? Depende de la actividad que tenga. ¿Cómo me voy a vestir? Dígame ya. Y eso es donde ya empiezas a sentir a tomar las decisiones de acuerdo a lo que Dios, si no consideramos a Dios, y digo, no quiere decir que me voy a levantar, ¿y qué desayunaré, Señor? Señor, ¿cuál quieres que me ponga? ¿La camisa roja o la Pero, por rosa? ejemplo, Uh-huh. pues tenemos que tomar decisiones sabias hasta en nuestro comer, ¿no? Claro. Porque pues si queremos durar, nosotros que estamos gorditos. Yo no estoy gordo. Nos vamos a ir al cielo primero. Yo no estoy gordo. Pero toda la vida Soy un ser rodeado de mí mismo, ya lo es dije. es una decisión. ¿Qué trabajo voy a tomar? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Con qué persona voy a unirme el resto de mi vida? Uh-huh. Todas esas decisiones deben ser eso es tan un importante. culto racional. ¿Cuánta gente vemos? Inclusive gente el día de hoy que desafortunadamente ha fracasado, así que ha fracasado, como dice un amigo. Ha fracasado en su vida matrimonial, ¿no? Y bueno, no los culpo, pero yo creo que eso es una decisión joven. Si tú no te has matrimoniado, pues que la pienses mucho y que lo ores bastante, ¿no? Y que digas, bueno, yo creo que sí es importante. Mira, Proverbios 3, 5 y 6 dice Rick Lima. Ahorita lo buscamos. Y yo creo que es importante que nos fijemos con quién vamos o con quién queremos vivir el resto de nuestra vida. Y yo creo que lo más importante no es la carita bonita de la que te enamoraste, sino de la... Porque se acaba. Sino de... No, pero la belleza trasciende. O sea, el tiempo trasciende la belleza, el amor trasciende. El amor nunca deja de ser, dice la Biblia, ¿no? Entonces, cuando verdaderamente te casas dentro de los lineamientos de Dios, pues el amor nunca deja de ser. Aunque ya estés todo... Anciano. Sí, todo chochito, ¿no? Entonces... que dice, confía en el Señor o fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Así es. Proverbios 3. ¿Y después qué dice? Y reconócelo en todos caminos. Ahí está. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, ayer Rick nos regaló un versículo maravilloso, ¿sí? O sea, en todos tus caminos lo tienes que reconocer. No es, oye, Señor, pues mira, ahorita me voy de reventón. Este camino no. Ahorita me voy de revent, pero pues no te voy a invitar, Señor. No fuiste requerido el día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que reconocerle en todo momento, en todos nuestros caminos, ¿no? Y saber cuáles son los límites que Él también nos habla, que nos conviene determinar en esta vida. Porque esta vida, la gente que tiene autoridad, los papás que tenemos autoridad, tenemos que enseñarles a nuestros hijos los límites, hasta dónde pueden llegar. Sobrepasas este límite, hay consecuencias. Y eso también el Señor nos lo hace ver en su palabra.
o sea, vas más allá de lo que no debes de ir en esto, pues hay consecuencias, ¿sí? Y la frase famosa de Charles Stanley que me encanta, ¿sí? De este maravilloso pastor allá de Atlanta. O sea, tú obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. O sea, toda decisión que tú tomes en esta vida, en esta tierra, tiene una consecuencia. Para bien O para o mal. para mal, ¿sí? ¡Qué terror! Así es, ¿sí? Y entonces o te comes una tortita, o te comes dos, o te comes tres. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? No hablemos de las tortitas. No puedes esconderte de Él, dice, no te puedes esconder de Él. Claro que no, no No. hay forma, aunque vayas y... Pero también, pues lo padre es que no nos podemos esconder de él tampoco de su amor, ni de su cuidado, ni de su protección. Mira, yo sí me puedo esconder ahorita, mira, fíjate. ¡Qué Ya me les chafada! Por eso escondí. no entrábamos, ya lo caché, que tenía bajada esa El palanquita. switcher, así Y es. por eso no se dio cuenta. Ok, bueno, Ok. ¿seguimos en Efesios o qué? Sí, seguimos en Efesios. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, eso ya lo vimos. Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, hijos de Abraham. desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en el versículo 2, fíjate. O sea, Híjole. todavía hay gente que le gusta, como dice la Biblia, Hijos de ¿no? la desobediencia. Sí, 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 sí. Vivíamos en qué dice ahí, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Ira? Mira nomás. Ira nomás. Yo Sí, sé que nos va a caer la ira. sí, la ira de Dios. Mm. Sí, entonces así vivíamos, esa era la realidad. Y si revisas, si le rascas un poquito a tu pasado, dices, híjole, Señor, a pesar de esto me perdonas, y a pesar de esto me quieres, y a pesar de esto sigues derramando tu misericordia en mi vida, qué increíble. Pero en el versículo 4 dice aquí que como que nos da un descansito. Hay un descanso y comienza con las palabras, pero Dios, ¿sí? En el versículo 4 que dice ahí de ¿Efesios? Efesios, ¿sí? Efesios 1:4. Ajá. No, No, Efesios 2:4. 2:4, perdón. Pero Dios, que es rico en misericordia, Otra vez volvemos a hablar de misericordia. por su gran amor con que nos amó, Ajá. aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Uy, ese es un versículo impresionante. Es increíble. Y luego más adelante lo vuelve a reafirmar en el 8. ¿Sí? Dice ahí, pero en el versículo 4 hay un descanso y comienza la palabra, pero Dios, nuestra nueva condición es declarada en 4 características. Ahí ya leíste algunas. Nos dio vida juntamente con Cristo en el versículo 5, que es un gran contraste con el versículo 1. Ujú. ¿Sí? Después, 2, o punto número B, Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El versículo 6. ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos allá con Él? No, no estamos allá con Él, pero un día vamos a estar ahí con Él, reinando juntamente, dice la Biblia. Somos poseedores presentes de esa vida en Cristo Jesús. O sea, una nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva criatura. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Y luego el punto número C dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, en el versículo 7. O sea, no vamos a vivir más de un siglo, la mayoría de los que estamos aquí, ¿sí? Y esto si no se encuentra la vacuna de AstraZeneca, que ya la suspendieron. ¡Ya chafió! Ya viste, hace las cosas el Señor para avergonzar a los sabios, dice la Biblia. Pero bueno, vamos a vivir siglos venideros en una nueva naturaleza. Ahí están las riquezas de nosotros. A veces queremos fijar nuestra vida, nuestra mente, nuestras fuerzas en lo temporal, en lo que se acaba. Y la realidad, la Biblia nos dice, fíjate en lo eterno, ahí es donde debes apuntar. Porque eso va a ser así, eterno, eso no se acaba.
Y ahí viene después ese maravilloso versículo que deberíamos de tener grabado o tatuado en nuestro brazo, en nuestro corazón, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar de canijos. No dice eso, No. para buenas obras. O sea, esa transformación que el Señor está propiciando a través de su gracia, a través de su misericordia, es para hacernos ver que somos hechura suya. Y el Señor nos ha hecho para que hagamos las obras que Él hizo. Buenas obras. Esa es la forma, a la manera de Cristo, ¿no? Versículos 8 y 10, gracia divina, ningún mérito humano. O sea, la gracia es así. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, o sea, gratuitamente. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No, es pues es don de Dios. Es un don de Dios. O sea, cualquier persona que piense, no, es que por méritos, pues yo estoy aquí y yo soy bien santo, yo soy bien bueno. No, si yo nunca he sido un hijo malo. Espérate, todos somos pecadores, dice la Biblia. No hay uno en esta tierra, dice, que sea bueno. No hay uno solo que sea bueno. ¿Y qué le moví? Que ya apareció ahí una... Salimos 2 veces. Ay, no le piques porque se va a acabar. Sí, ¿verdad? Ay, déjale así. Ok. Ok, ¿leo del 8 al 10? ¿O cuál leo? Ajá. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí. Ok, después ahora Pablo da nuestra nueva relación desde que cambiamos nuestra vieja condición. Y ahí viene de los versículos 11 al 22. Pablo repasa algunas cosas de nuestro pasado en los versículos 11 al 12. Éramos extranjeros, o sea, no pertenecíamos. Sin Cristo éramos extraños, sin esperanza, sin Dios. Uy, pues andábamos como... ¿O el burro que tocó la flauta? No, ojalá. Como burro sin mecate, más bien, ¿no? Como perrito sin dueño y en el periférico, ¿no? En el highway, dijeran aquí. Sí, freeway. En el freeway. Sí, en Efesios 2, del 13 al 18, perdón, Pablo dice otra vez, pero ahora, y aquí está la nueva relación en Cristo. Hechos cercanos, ¿por qué? ¿Por tu mérito? No, por la sangre de Cristo. Wow. Esto viene en el versículo 13. La sangre de Cristo es la que nos ha hecho aceptos delante de Dios, la que fue derramada para perdonar nuestros pecados, para intercambiar esa condición de pecadores, ahora redimidos. Esa es la sangre de Cristo. Hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el punto número B dice, Él es nuestra paz, derribando la pared intermedia de separación. O sea, aquí ya no hay pleito, ¿eh? No hay manera de decir, no, pues es que yo soy judío, no, pues es que tú eres gentil, no, pues es que tú eres griego, tú eres de Chinconcuac, o eres chilango, eres de Veracruz. No, aquí ya no hay esa separación. O sea, la cruz de Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Derribar cualquier barrera el día de hoy. Jesucristo, el sacrificio de Cristo hizo que Dios no haga ninguna acepción de personas el día de hoy. Todos podemos tener acceso a la gracia, todos podemos tener acceso al perdón. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender el amor tan grande y el sacrificio tan grande que representó el de Cristo para todos nosotros y para toda la humanidad. Derribó una pared que nos tenía separados. Ahí en el versículo 14 dice, aboliendo las enemistades, haciendo la paz, en el versículo 15. Él hizo en sí mismo, dice ahí, un nuevo hombre, dice en el versículo 15, destruyendo así la distinción entre judío y gentil, si estamos en Cristo, su cuerpo. En los versículos 19 al 22, vemos que somos el templo de Dios, lo que decíamos al principio. Somos el templo de Dios, somos la casa de fe. Y qué privilegio tan maravilloso, ¿no? Y a veces aún ya conociendo al Señor y siendo cristianos, nos conducimos como que no, como pues de una manera que avergonzaría a cualquiera, ¿no? Y entonces ahí podemos ver varias cosas. Somos conciudadanos.
dice en el versículo 19. Ujú. Somos de la familia de Dios. Uy, Rick, nos la vamos a pasar bomba, bomba, mare, como dice ahí Bien padrísimo. ya cuando estemos en el cielo, en el versículo 19. Estamos edificados sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es la roca firme? Cristo. Jesucristo, ¿no? Ujú. Esa roca que es la piedra angular, la piedra fundamental para que eso fuera construido. Somos el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, dice en el versículo 21. Somos morada del Espíritu, dice el versículo 22. Aquí reitera, aquí volvemos a lo mismo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y bueno, vamos a ver qué hora es. 7:48. Todavía hay tiempo. Sí. La iglesia es un misterio divino, dice ahí el capítulo 3 del libro de texto. Llegamos ahora a uno de los pasajes profundos de la Biblia. En la primera parte, Pablo revela el misterio divino, versículos del 1 al 12. El misterio fue revelado y encomendado a Pablo en los versículos 1 al 3. El misterio no se dio a conocer a los santos del Antiguo Testamento, versículo 5. O sea, imagínate lo que tenían que padecer los profetas Ujú. cuando no tenían la picture completa, ¿no? O sea, arrepiéntanse pecadores porque si no les va a caer la blonda. Y los mataban porque, pues, Pues sí. imagínate, ¿no? El misterio entonces es totalmente revelado en los versículos 6 al 10. Y dice ahí que los gentiles son... ¿Quiénes son los Joder. gentiles? Alguien que es muy amable, pase usted, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Yo soy gentil. Sí, como Pedro Vargas. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, o sea, por medio de las buenas noticias. Estas buenas noticias, sí, fueron las que nos han hecho copartícipes de la promesa de Cristo. ¿La promesa qué? ¿Cuál es la promesa de Cristo? La promesa de la salvación y de la vida eterna, ¿no? En el Antiguo Testamento, la salvación gentil era conocida, pero no de esa manera. Salvación sin ser judío por ser prosélito. ¿Qué es un prosélito? Pues que eran seguidores, simpatizantes. El día de hoy hay muchos prosélitos de las iglesias Ujú. cristianas que son, pues sí, les gusta el mensaje, sí, simpatizan, pues qué buena onda, sentí bien bonito, pero no hay un compromiso real, no hay una transformación real. ¿Por qué? Porque ellos mismos han cerrado la puerta. Bueno, y el prosélito es el que ha decidido hacerse judío, Ajá. hacerse, Relativamente. pero para los judíos, pues nunca será judío, No, de a Davis. por eso eran seguidores, ¿no? Entonces, De y lo hay, que creo que hay se ciertas predicaba. reglas, Ah, solamente sí. te puedes hacer prosélito si es que te Ujú. vas a casar con una persona judía, etcétera, etcétera. Pues ve a Isaías 11:10. Mientras yo voy a Isaías, ¿dónde está mi teléfono, Ken? No sé. Isaías 11:10, bueno, dice aquí, el Antiguo Testamento, la salvación gentil era conocida, pero no de esta manera, salvación sin ser judío como proselitismo. En Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Las gentes somos los gentiles. Somos los Los gentiles, las gentes gentes. cualquiera. Un simple ciudadano. Un simple ciudadano, Ajá. gente. Y Isaías 42:6, ¿qué nos dice? A ver, lo tengo aquí. Isaías 42, versículo 6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y tendré firmemente asida tu mano y te guardaré y te pondré por pacto del pueblo y por luz de los gentiles. ¿Te das cuenta? Aquí Mm. está simplemente hablándonos del Mesías, aquel que nos tendió la mano y que nos la sigue tendiendo cada día y que cuando lleguemos al cielo nos va a mostrar sus manos y ahí van a estar las cicatrices de la cruz. Ese sacrificio maravilloso que hizo que tú y yo, el día de hoy, seamos salvados. Salvados no por la campana, sino por la cruz de Cristo, ¿no?
Y bueno, pues Isaías 63, ¿qué nos dice? Dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Fíjate, Por eso les dicen reyes magos. los Reyes Vagos. Sí. Bueno, aquí dice después una nota, la nota de la Biblia de Scofield. Scofield es un señor que hizo una versión de la Biblia muy buena. Sí. La Biblia de Scofield tiene unas anotaciones muy buenas. Dice de Efesios 3:6, el ministerio escondido de Dios era el propósito divino de hacer al judío y al gentil totalmente una nueva cosa, la iglesia, que es su cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, formada por el bautismo del Espíritu Santo. Esto está en 1 Corintios 12 al 13, en el cual la distinción terrenal de judío y gentil desaparece. Efesios 2, 14 y 15, Colosenses 3, 10 al 11, se los voy a repetir para que los tengan por ahí, si no tienen el libro, para que los... Primera de Corintios 12, 13. ¿Quieres que lo lea o no? Sí, a ver, léelo, hermana. Primera de Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así es. Y después, ¿qué nos dice Efesios 2, 14 y 15? Que ya lo leímos. Ya lo leímos. Pero vamos a Colosenses mejor entonces. Colosenses 3, 10 y 11. Esto hablando acerca de esa distinción que se hace en la tierra entre el judío, el gentil, etcétera, y que ya el día de hoy ya desapareció, ¿no? Colosenses 3, 10 y 11. Sí. Dice, y revestido del nuevo, o sea, hay que tomar un poco antes, ¿no? Uh-huh. No mintáis los unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, dice el 9, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así es. Y bueno, pues, ¿qué es cuando la Biblia te habla de un misterio? ¿De qué nos habla? Nos habla de algo que había estado oculto, que nadie entendía, que nadie le caía el 20, de repente es revelado y dices, ay, pues ya entendí. Sí, y eso es lo que vino a Jesucristo a hacer con muchos de nosotros. Nos quitó esa venda de los ojos que teníamos y entendimos, pues ya entendí de qué se trata esto de la cristiandad, ¿no? Como decía Esthercita Ramos, que Dios la tenga ya en su santa gloria. Ya está en su santa gloria. Así es. Y bueno, pues la revelación de este misterio que fue dicha pero no explicada por Cristo, está ahí en Mateo 16, 18, fue encomendada a Pablo solamente. En sus escritos encontramos la doctrina, posición, caminar y destino de la iglesia. ¿Sí? Esto es lo que la nota que pone Scofield acerca de Efesios 3:6. Pero vamos a leer Mateo 16, 18, por favor. Ay, me puse los lentes a ver si veo mejor, pero no me sirven. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es. Las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no van a prevalecer, ¿no? Y creo que ahí es algo importante. Así que el misterio, entonces, es chacachachán, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos los que somos, ¿qué? Salvos. Y hasta aquí me voy a quedar. Aquí todos los que somos salvos somos esa iglesia que Cristo ha dejado con un propósito, con el propósito de dar a conocer al Padre. A eso vino Jesucristo, a dar a conocer al Padre. Así que bueno, pues el día de hoy, si esto nos ha servido de algo, nos ha servido de entender de qué se trata el libro de Efesios, no hemos hecho un análisis exhaustivo diciendo verso por verso es esto, pero pues es una generalidad para que sepamos cómo están acomodadas las cosas ahí en ese libro y que podamos abordarla en un momento dado, ¿no? Y que podamos guiar a otros. A ver, espérame, ¿dónde dice que por gracia sois salvos? Pues está en Efesios 2,
Ahí ya lo estuvimos estudiando ahí en la ensalada de locos. Sí, entonces creo que es importante y por eso estamos aquí con este libro de la Biblia en un año. Es una introducción simplemente a los 66 libros de la Biblia y espero que esté siendo de provecho y que esta semblanza bíblica, por decirlo de una manera, nos pueda ayudar a comprender mejor el orden en el que están escritos los libros y por qué están ahí incluidos en los 66 libros, ¿no? Así es. Así es, chicos. Y bueno, pues, ¿qué más? Pues, ¿qué más? A ver, ¿quién más estuvo ahí? Oye, Anita de la Cruz, ¿que será esta esposa de los de la Cruz? Tal vez. Hermana. Puede que sí. ¿Quién sabe? Ahí se quedó con nosotros todo el tiempo también, Rick. Janet, claro que nos acordamos de ti. Por supuesto. La hermana de Yolita. Ajá. Pero hace tantos años que nos vimos, ¿verdad? Sí, ya. Híjole, sí, ya llovió. Ok, chicos, pues eso es todo. Eso es todo, amigos. Sí, mira, aquí les vamos a poner algo que es de mi compadre. ¡Alvariño! Sí, está Oye, bonito. Rick, mándanos una grabacioncita tuya, pues, para ponerla también. Sí, también. Voy a poner a Alvarito, ¿verdad? porque ese no nos corta el Facebook, Alvarito. Ese no nos corta el Facebook. Ese no nos los corta, ¿no? Entonces, bueno, pues que Dios los bendiga mucho y pues vamos a despedirnos, chicos, y nos vemos aquí el próximo miércoles, ¿va? Así es. Cuídense Dale, mucho. Cuídense mucho. ¡Guerra de likes! Tapabocas. ¿Y sí? ¿Eres esposa de ese señor Raúl de la Cruz? Uy, pues salió ganón. De casarse fuera de tu liga, niño.